¿Por qué triunfa la segregación? Bueno, veamos primero qué es la segregación. Es aislar un elemento de un conjunto, de una estructura, porque funciona como la causa del mal. Y por lo tanto, se supone que si eliminamos el elemento perturbador, se va a restablecer cierto equilibrio, cierto buen orden que reinaba y que se perdió. ¿Sabes cuál es el problema ahí? La noción de equilibrio. Porque esa armonía ideal que se busca recuperar nunca existió, ni existirá, en ningún ámbito. Pensemos a nivel de sociedad. No puede haber una organización social plenamente armónica. Siempre va a haber conflicto. Esto en las sociedades capitalistas es muy evidente, porque están los ricos y los pobres. Es decir, los que tienen los medios de producción y los que lo único que tienen para poner en el mercado es su tiempo y su fuerza de trabajo. Ahora bien, el discurso neoliberal, por ejemplo, no dice esto. ¿Qué dice? Dice, el problema son los inmigrantes, porque nos roban la salud, la educación pública y tal, y así se encubre que hay un antagonismo que es ineludible y que es necesario para la reproducción del capital. Así opera la segregación en todos los niveles, suponiendo que hay alguien que se está robando ese bienestar, o esa felicidad, o esa paz que nos falta. Sucede a nivel internacional, sucede entre países, entre argentinos y chilenos, entre los italianos del norte y los italianos del sur. Es decir, sucede siempre entre vecinos. Es lo que Freud llamó el narcisismo de las pequeñas diferencias. El supuesto enemigo es siempre alguien muy parecido a mí, pero que presenta una pequeña diferencia que es leída por el narcisismo como una amenaza. ¿Por qué sucede? Que venimos de la segregación. Conocemos muy temprano a la segregación en nuestra vida y está en la base de la constitución de nuestro psiquismo. Freud explica cómo el yo se va constituyendo, segregando, separando. Todo aquello que le resulta placentero es reconocido como parte suya y todo lo que nos causa displacer es reconocido como ajeno, como extraño. Pero hay cosas en nuestro yo que son displacenteras. Hay cosas que odiamos, que realmente odiamos en nosotros, aunque no lo sepamos, y que las expulsamos al mundo exterior. Hay cosas desagradables de nuestro yo que las ponemos en los otros. Este es el principio de la segregación, que también sucede en los barrios, sucede en los grupos de amigos. Por ejemplo, cuando de repente a alguno o alguna le empieza a ir un poco mejor que al resto, sucede en nuestra propia casa, con un hermano. La segregación sucede en las mejores familias. Ahora bien, ¿por qué este mecanismo primitivo que Freud teoriza triunfa en las sociedades capitalistas? ¿Por qué los poderes fácticos promueven la segregación? No solo porque encubre los verdaderos antagonismos, sino también porque produce subjetividades reactivas, aisladas, encerradas, solitarias, poco solidarias, paranoicas, temerosas, etcétera, 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 que son las más propicias para el capitalismo, para el consumismo, etcétera, etcétera. Entender entonces la lógica de la segregación nos permite entender algo muy importante de nuestra vida cotidiana, de la realidad de nuestro país y de la política internacional. La ilusión de un enemigo externo como causa de todo mal nos hace olvidar que en la relación con el otro necesariamente está la diferencia, la diversidad, el conflicto, el antagonismo, del mismo modo que está en la relación que tenemos con nosotros mismos. En cada uno de nosotros habita el conflicto, porque hay algo en nosotros que nos hace daño. Y sería deseable que hacia ese punto pudiera dirigirse nuestro odio y que avancemos hacia el reconocimiento del conflicto, de la división, de la diversidad como fundamento de lo humano y no como una perturbación que introduce el vecino.